Saludos, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de movimiento rígido plano del libro de Bedford and Fowler, Dinámica, en el cual tenemos los datos físicos de la barra AB, ¿sí? En cuanto a la velocidad angular y aceleración angular se refiere, ¿sí? De 2 radianes sobre segundo y de 8 radianes sobre segundos al cuadrado. Hay un mecanismo articulado. Tenemos al punto C, que puede deslizarse únicamente de forma horizontal, y con la información de la geometría del mecanismo y los datos físicos de la barra AB, es que tenemos que determinar la aceleración del punto D. Obviamente que el desafío está en ir propagando los datos cinemáticos a través de las barras. Por supuesto que la información del punto C, que solamente se mueve de forma horizontal, también es muy valiosa y eso nos va a permitir deducir después la ley de movimiento del punto D. Pero la manera de ir progresando es primero encontrar los datos cinemáticos de la barra BD, ¿sí? La barra que contiene los puntos B, C y D. Es como que vamos a tener que ir trabajando tratando de encontrar la información en esos puntos. En primera medida, podemos trazar un sistema de referencia, el cual podamos sentirnos cómodos para el desarrollo. Podría ser el centro de nuestro sistema de referencia el punto A, y de esta manera colocamos los ejes X e Y. Al tratarse de un movimiento rígido plano, podríamos pensar también, obviamente, que omega, ¿sí? El vector rotación, estará orientado según el eje Z, según el versor K, y el vector aceleración angular de la barra AB, por supuesto, ¿sí? Estos datos corresponderían a la barra AB, ¿no? El vector aceleración angular en algunos libros podés encontrarlo como gamma en lugar de alfa, pero se refiere a lo mismo, ¿sí? Gamma y alfa suelen ser aceleración angular. En este caso, el vector aceleración angular de la barra B será el valor numérico de alfa, también según el versor K, según el sistema de referencia que hemos adoptado, ¿verdad? Bien, tenemos todo lo necesario para ir encontrando la información de los puntos en cuestión. Fíjate que el punto que vincula la barra AB con la barra BD es el punto B, propiamente dicho. O sea que el primer paso sería ir a buscar la información a ese punto. Por lo que hemos visto en conceptos de rototraslación, en este caso la barra AB se encuentra en rotación pura, por lo que la obtención del vector velocidad en B sería solamente el producto vectorial del vector rotación de la barra AB vectorialmente B menos A. Acuérdate que esta notación te sugiere primero considerar el punto donde vos querés hallar la velocidad y después, como sustrayendo, el punto perteneciente al eje de rotación. En este caso, la rotación está centrada en el punto A, por lo que se trabajaría de esta manera. Como por regla de la mano derecha, como omega es saliente al pizarrón y el vector B menos A viene de esta forma, si viene orientado de izquierda a derecha, es de suponerse que el resultado será hacia arriba. ¿Sí?
aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Saliente al pizarrón o saliente a la pantalla en este caso, vectorialmente la flecha que va de izquierda a derecha nos tiene que dar como resultado, por regla de la mano derecha, una flecha que apunta hacia arriba. Para nosotros será en este caso, el módulo es 0,32, ¿sí? De la distancia AB por omega, que es 2. O sea que el resultado será 0,64 según el versor J. Y por supuesto que las unidades serán, en este caso, como las unidades están en metros, y bueno, y las rotaciones en radianes sobre segundo, será unidad característica de velocidad, metros sobre segundo. O sea que 0,64 metros sobre segundo es la velocidad del punto B. Si quisiéramos determinar la aceleración del punto B, bueno, sería el mismo razonamiento, solamente que tendríamos que concentrarnos en la fórmula de la aceleración. La aceleración del punto B será en estado de rotación pura, recordemos que el centro de rotación está en reposo en este caso, será entonces la aceleración angular. Nosotros solemos usar la letra gamma en general, pero bueno, en este libro aparece como alfa, listo, lo dejamos alfa, no hay problema, lo importante es que entendamos que es lo mismo. Alfa a b vectorialmente b menos a, menos el módulo de la rotación al cuadrado, en este caso omega ab al cuadrado, por b menos a. Acordate que en el movimiento rígido plano no hace falta hacer el doble producto vectorial, ¿sí? Te da como resultado, al final, que la aceleración centrípeta es el omega al cuadrado por el vector posición, pero cambiado de signo. Es una aceleración que apunta hacia adentro. Teniendo presente entonces que la aceleración angular apunta hacia afuera, b menos a, si el vector b menos a apunta hacia la derecha, ¿sí? Esto nos dará como resultado algo hacia arriba, ¿sí? Un vector hacia arriba, menos, ¿sí? Un escalar, que sería el vector rotación al cuadrado, el valor de omega, en este caso puede ser omega de la barra AB, por b menos a. Esto obviamente nos dará como resultado un vector que va de derecha a izquierda, ¿sí? Si vos a este menos lo combinás con la flecha que va de izquierda a derecha, te da como resultado una flecha que va de derecha a izquierda. Lo importante es para que entiendas los resultados, ¿no? Esto es cómo se trabajaría con el producto vectorial. Si hacemos las cuentas aquí, tendríamos 8 por 0,32. El resultado nos daría, ¿sí? Como para tratar de ser ordenados, bueno, 2,56 en J. Y este resultado nos daría omega b al cuadrado, que sería 4, 2 al cuadrado igual a 4, por b menos a, por 0,32. Eso nos daría menos 1,28 según el verso gris. Se cumple lo que dijimos, ¿no? Sí. Uno estaría asociado de esta manera, y fíjate, la flecha apuntando de derecha a izquierda te indica el menos 1,28 según el verso gris, según el sistema de referencia con el que hemos elegido trabajar, y el 2,56 hacia arriba, haciendo mención a esta componente. Esto obviamente se trabaja en metros sobre segundos al cuadrado. De esta manera es que hemos obtenido la información total del punto B. ¿Y por qué es importante la información del punto B? Porque nos va a permitir
trasladar los datos cinemáticos a la barra BD. Ahora con esta información nosotros iríamos a la barra BD y aplicaríamos la fórmula de la rototraslación. Entonces, de utilidad, fíjate, conocer o entender que la velocidad de C solamente existe en X y que no existe en Y. Gracias a esta información, nosotros vamos a poder determinar las características de la barra BD, ¿sí? Que obviamente también incluye al punto C, y por supuesto la ley de movimiento del punto, la velocidad y la aceleración del punto C. Recordemos que el objetivo final de todo esto es encontrar la aceleración del punto D, pero ya que estamos podemos ir determinando todos los pasos intermedios, ¿sí? Que nos permitirán llegar a ese objetivo final. Fíjate que si aplicamos la fórmula de rototraslación, tratando de encontrar la velocidad en el punto C, bueno, lo que tendríamos que usar será la velocidad en el punto C igual a, por ejemplo, la traslación. Si nosotros centramos en el punto B todas las características del movimiento, tendremos la velocidad del punto B más omega BD, que no lo conocemos, vectorialmente C menos B. Esta es la fórmula de rototraslación para el cálculo de las velocidades de los puntos pertenecientes al sólido. Si nosotros tratamos de referir esto vectorialmente, bueno, podemos pensar que la velocidad, ¿sí?, de C, que solamente tiene componente en X, bueno, esto tiene que ser igual a la componente de la traslación, que es la velocidad en B, ¿sí? ¿Cuánto era la velocidad en B? 0 en X, 0.64 en Y. Estamos seguros que estamos trabajando con las unidades del sistema MKS, entonces fíjate que ni las colocamos por el momento. Y aquí estamos en presencia de un producto vectorial que tal vez no es tan fácil o tan intuitivo como antes, entonces, bueno, va a haber que hacerlo. ¿Listo? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Qué va a hacer? Colocamos, ¿no? Y JK como el pseudo determinante de los productos vectoriales. El vector rotación, omega BD, no lo conocemos, pero sabemos que por ser movimiento rígido plano solamente apunta en Z, puede apuntar en Z. Entonces tenemos 0 para X, 0 para Y y omega 2, ¿sí?, como para diferenciarlo del omega anterior en Z. Sí, porque ahora estamos tratando de determinar el omega de la barra BD, que no es el mismo que el omega de la barra AB. No tiene por qué ser el mismo, ¿sí? Es un cuerpo rígido diferente. Por lo tanto, va con un subíndice 2 como para hacer mención que no se trata del omega que nosotros conocíamos. Y bueno, y en cuanto al vector posición, en este caso, al punto donde queremos hallar la velocidad menos el punto perteneciente al eje de rotación, ¿qué tendríamos que hacer? Y tendremos, para X tenemos 0.24 y para Y tenemos 0.48. Si somos coherentes con esto y resolvemos los productos vectoriales, bueno, nos quedará entonces, ¿sí?, primera componente en X, segunda componente en Y. Como sabemos que la componente en Z tiene que ser 0, ni la colocamos, ¿eh? Ese es por ahí escapa a la formalidad en la que estás acostumbrado a trabajar, pero solamente estamos considerando X y Y en las componentes de los vectores. Sabemos que la componente en Z tiene que valer 0, por eso no la colocamos. Tendrías entonces menos 0.48 por omega 2 para X, y para Y tendrías 0.64 más 0.24 omega 2. Fíjate qué interesante, porque esta cuenta tiene que dar 0 según lo que dijimos.
Esto nos permite obtener el valor de omega 2 rápidamente. Si hacemos la cuenta, el valor de omega 2 nos da 8 tercios cambiado de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que la barra BD está girando en sentido horario. ¿Sí? Está girando en sentido horario, porque el omega que nosotros hemos calculado tiene un signo menos. Como el sentido positivo se lo asociamos al antihorario, saliente al pizarrón, el sentido negativo será horario, entrante al pizarrón. Y gracias a esta información, nosotros colocando el valor de omega 2 en la componente en X, podemos encontrar que la velocidad de C será, entonces, bueno, 1.28 según el versor Y. Por supuesto que unidades, metros sobre segundo también. Ahí tenemos la velocidad del punto C. Por supuesto que tendríamos que seguir trabajando para obtener la aceleración del punto C. Como vamos a necesitar los datos de la aceleración del punto B, vamos a colocarlo aquí como para recordarlo. Recordemos que la aceleración del punto B es, bueno, menos 1.28 según el versor y 2.56 según el versor J. Entonces, ahí podemos borrar la parte de arriba para poder eh, seguir trabajando, ¿sí? Con la fórmula de la aceleración, recordemos, ¿sí? Y colocamos el centro de rotación en B, sería la misma historia que antes. La aceleración en C será igual a la aceleración en B más la aceleración angular, pero ahora de la barra BD, vectorialmente C menos B, menos el omega BD al cuadrado por C menos B. Este omega es el omega 2, ¿no? El omega BD, ¿sí? Es el omega 2 que hemos determinado. Pero de todo esto nos sirve también tener presente que la aceleración en C solamente puede existir en X y que no existe en Y por las limitaciones del mecanismo, que dice que el punto C solo se puede mover de forma horizontal. Entonces la aceleración, al igual que la velocidad, solamente deben existir en X. Dijimos que íbamos a necesitar los datos de aceleración del punto B. Bueno, aquí están, entonces tendremos menos 1.28 para X, 2.56 para Y, más. Bueno, acá tenemos un producto vectorial, ¿no? Tenemos I, J, K. La aceleración angular, fíjate que no la conocemos, pero sabemos que es diferente a la aceleración angular del cuerpo AB, porque es otro cuerpo este. Entonces este será alfa 2, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 0.24 en X, 0.48 en Y, estamos tratando de reproducir el vector posición, menos omega al cuadrado. ¿Y qué es omega al cuadrado? Será 8 tercios al cuadrado. El menos está impuesto adelante, o sea que por más que esto al cuadrado elimine el signo menos, este signo menos está adelante de la expresión, ¿sí? Se come a lo que aparece acá adentro, aparece el menos sí o sí. Así que cuidado con eso.
En este caso te quedará, bueno, 8 tercios al cuadrado, ¿no? Después hacemos el redondeo, la aproximación. Y el C menos B será, bueno, 0.24 en X, 0.48 en Y. Eso no es nuevo, ¿no? La cuestión es que de acá aparecen dos ecuaciones de interés para nosotros. La aceleración de C en X será entonces, bueno, menos 1.28 menos 0.48 por alfa 2 menos 64 novenos, si se quiere, que sería el 8 tercios al cuadrado, por 0.24. Y como segunda ecuación nos quedará, bueno, 0 igual a 2.56 más 0.24 alfa 2 menos 64 novenos por 0.48. Nos tomamos un segundo para verificar si es correcto lo que hemos planteado. Parece que sí, ¿sí? Parece que sí, así que seguimos adelante. De este sistema de ecuaciones, obviamente, podés obtener de la segunda ecuación el valor de alfa 2 como 3.556, 1 sobre segundos al cuadrado. En este caso, aceleraría en contra, o sea que estaría como frenando la barra angularmente hablando, ¿no? Así como la velocidad angular es horaria, la aceleración angular alfa 2 sería así, es como que estaría frenando rotacionalmente. Esto es lo que estaría pasando según el resultado que hemos obtenido. Gracias a esta información podemos obtener entonces que la aceleración en C solamente tiene componente viva en X, que es resolver este cálculo. Será menos 4.693 según el versor Y, por supuesto que unidades metros sobre segundos al cuadrado. Fíjate que tiene lógica, ¿no? Porque la velocidad en C se desplaza de izquierda a derecha y la aceleración se desplaza de derecha a izquierda. Bueno, da idea de que está frenando también, ¿no? El punto C. Es como que se está moviendo hacia la derecha, pero está frenando. Y esta información es valiosa como para que nosotros ahora, ¿sí? Con este también y con lo que habíamos determinado el 8 tercios, el menos 8 tercios de omega 2, para ir a buscar al punto D. Ahora tenemos todo lo necesario, ¿sí? Si te pones a pensar, tenemos todo lo necesario para ir a buscar la información al punto D. Vamos a tener que borrar aquí abajo. Pedían solamente la aceleración del punto D, pero fíjate que tenemos tanta información que hasta podemos encontrar primero la velocidad, ¿sí? La velocidad del punto D será igual a la velocidad del punto C más omega BC o omega BD, porque lo importante es que entiendas que es el mismo cuerpo rígido, ¿sí? De la omega que habías calculado antes, o sea que podés determinar esto sin problemas, ¿no? En este caso te quedará de menos C. Si resolvemos esto, tenemos, recordamos que la velocidad del punto C es 1.28 según el versor Y, el omega era menos 8 tercios, así que eso vamos a colocarlo en el producto vectorial. Tenemos 0 para X, 0 para Y, menos 8 tercios en Z, y bueno, y el de menos C es
0.16 para X y 0.32 para Y. Si resolvemos esta cuenta, nos da que la velocidad en D será entonces 2.133 según el versor Y, menos 0.427 según el versor J. Por supuesto que hubo unidades metros sobre segundos. Tiene lógica, ¿no? Porque esta rotación implicará movimiento en X de izquierda a derecha y movimiento en Y hacia abajo, ¿sí? Por las limitaciones del punto C, hará que la barra esté en tendencia a bajar en el punto D. Ahora sí, llegando al objetivo final, si planteamos la fórmula de aceleración en el punto D, recordando que podemos obtenerla como la aceleración en el punto C más el alfa BD, que ya lo tenemos, vectorialmente de menos C, menos el omega BD al cuadrado por D menos C. Nótese que estamos trabajando con los invariantes vectoriales, ¿eh? Si bien antes, para encontrar los datos cinemáticos del punto C, habíamos colocado el centro de rotación en B, ahora hemos colocado el centro de rotación en C, pero podemos seguir usando la aceleración angular y la velocidad angular del sólido sin problemas, porque son invariantes vectoriales, ¿sí? Valen para todo el punto del sólido. Lo que vos tenés que hacer es encontrar la traslación equivalente en el punto en cuestión, en el que estás haciendo referencia. Pero si vos quisieras, ¿sí? Si vos quisieras, por ejemplo, encontrar una alternativa a esto y encontrarla por otro camino, también podrías trabajar. Por ejemplo, si querés usar centro de reducción al punto B, también lo podés hacer. Sería, por ejemplo, la aceleración en D será la aceleración en B más alfa BD vectorialmente D menos B, aquí estaría la diferencia, ¿no? Menos omega BD al cuadrado por D menos B. Y el resultado tendría que ser el mismo, ¿eh? Si no metiste la pata en ningún lado, si no nos equivocamos con las cuentas, el resultado tendría que ser el mismo. La única diferencia es que, bueno, usaste otro centro de reducción. Sí, acá hemos elegido usar centro de reducción al punto C, pero porque los datos cinemáticos del punto C son más fáciles, solamente tiene componente en X. Es solo por eso, ¿eh? Uno tiene que usar el que considere conveniente. Bueno, volviendo, ¿sí?, al análisis referido al punto C, tenemos entonces que la aceleración del punto C era, y la tenemos aquí arriba, solamente orientada en X. Entonces es como que nos facilita un poquitito la cuenta, ¿no? Es simplemente por eso. Menos 4.693, 0 en Y, más, bueno, 0 para X, 0 para Y, la aceleración angular en Z, que es 3.556, 0.16, 0.32 para X y para Y, 0, menos el omega BD al cuadrado, que eran los 8 tercios al cuadrado. Podríamos tranquilamente colocar 64 novenos, pero bueno, lo que importante es que entiendas de dónde viene. Tenemos 0.16 para X, 0.32 para Y. Si hacemos la cuenta con esto, bueno, vamos a tener, ¿sí?, que la aceleración del punto D da como resultado, bueno, menos 6.97, sí, aproximado, ¿no?, según el versor Y, menos 1.7 según el versor J. Unidades
metros sobre segundos al cuadrado. Este es el objetivo final sobre el cual nos habían preguntado. Nos habían preguntado. La aceleración del punto D es entonces menos 6,97 según el versor I menos, perdón, 1,7 según el versor J metros sobre segundos al cuadrado. De esta manera hemos respondido la pregunta, la consigna del ejercicio. Fíjate que tuvimos que considerar cómo ir propagando todos los datos cinemáticos a través de todos los puntos. Tuvimos que pasar, obviamente la información del punto A era valiosa, que era centro puro de rotación, después tuvimos que pasar al punto B, después al punto C y después al punto D. Entonces lo que se esperaba del ejercicio era lograr esa asociación, ¿verdad? Sí, esa asociación. Fíjate que una manera interesante en la que vos podrías verificar todos los resultados que hemos obtenido, ¿sí? Es trabajar con la condición cinemática de la rigidez, tanto para la velocidad como para la aceleración. Si quisiéramos asociar, suponete, los datos cinemáticos del punto B y el punto C, recordemos que la condición cinemática de la rigidez dice que la velocidad de B escalar de menos B es igual a la velocidad en C escalar también C menos B. Esto para un caso. Y obviamente para el caso de la aceleración también se verificaría, ¿no? La aceleración en B escalar C menos B es igual a la aceleración en C escalar C menos B más, y acá aparece esta diferencia, ¿no? El módulo de la diferencia de velocidades entre C y B al cuadrado. Por ejemplo, de esta manera vos podrías verificar la relación propagando los datos cinemáticos del punto C al punto B, y además también esto lo podés hacer asociar al punto D después, ¿no? ¿Sí? Suponete que vos ya tenés los datos de aceleración del punto D y los datos de la velocidad del punto D, habíamos tenido antes. Vos podrías hacer tranquilamente también, y como una nueva verificación, la velocidad del punto D, si querés escalar C menos D, igual a la velocidad del punto C, escalar C menos D, o si querés D menos C, lo tendrías que colocarlo en ambos miembros de la misma manera, ¿no? La aceleración en D, escalar C menos D, igual a la aceleración en C, escalar C menos D, más la velocidad en C menos la velocidad en D, el módulo al cuadrado. Te invito a que intentes hacer esas verificaciones como para corroborar la veracidad del resultado. ¿Sí? El resultado no tiene que dar esto. Obviamente que los datos de la velocidad en C y aceleración en C ya los tenés, y la velocidad en B y la aceleración en B ya los tenés, de la misma manera que hemos obtenido la velocidad en D y la aceleración en B. Y un poco la idea es esto, ¿no? Que vos puedas comprender que los datos de rototraslación son compatibles con las condiciones cinemáticas de la rigidez, tanto para la velocidad como para la aceleración. Entendido esto con esta última verificación, es que el problema ya está resuelto. Esta fue una clase de complemento de movimiento rígido plano. Espero que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima.